Listo, chicos. Entonces, quiero empezar el día de hoy por la parte del tema de persistencia. Entonces, el contenido hoy que vamos a ver es todo lo que es parte de almacenamiento interno, inclusión de ficheros y recursos, preferencias compartidas, que son el almacenamiento local que tiene Android nativo para almacenamiento temporal de datos, es decir, que podemos hacer una gestión de sesión para dentro de una aplicación. Entonces ahí podemos almacenar cierta información en la cual nosotros podemos tenerla temporalmente. Listo, eso es lo inicial. Entonces, y el otro es el almacenamiento SQLite y los content providers. Entonces, dentro del almacenamiento interno, son como tal los datos privados que nosotros queremos almacenar dentro de nuestro dispositivo móvil. Como ustedes saben, los dispositivos nos permiten guardar almacenamiento tanto en la memoria interna como en la memoria externa. Los dispositivos móviles tienen cierta cantidad, cierto ancho dentro de nuestra memoria interna para almacenar todos los diferentes datos que queremos guardar. Entonces, si nosotros queremos hacer un almacenamiento en nuestra memoria interna, no necesitamos de ningún permiso del usuario para poder acceder a este tipo de almacenamiento. En el almacenamiento externo sí es necesario tener un permiso por parte del usuario y tenemos que solicitárselo ya para las versiones de 6.0 hacia adelante de Android. Listo. Entonces, para el almacenamiento interno, principalmente nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que utilizar las librerías de Java de IO para poder usar las clases de File Output Stream o de File Input Stream. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Para el caso de crear un archivo internamente, nosotros tenemos que coger el archivo que queremos, ya sea texto o ya sea una imagen o ya sea un tema de un archivo TXT. Tenemos que pasarlo primero en términos de bytes y esos bytes almacenarlos como una cadena dentro de nuestro dispositivo. Si nosotros queremos como tal extraer esa información, nosotros tenemos que utilizar la clase file input stream, en este caso primero para abrirlo, luego para poder empezar a leer los bytes que han sido almacenados en tema de un string y poderlos asignar o fijar dentro de una variable de acuerdo a una variable o al tipo de dato que nosotros deseemos almacenarlo, ya sea un string o un archivo txt o otro. Entonces, para nosotros poder hacer ese almacenamiento, poder utilizar, aquí les tengo un ejemplo. En el caso que nosotros queremos crear un archivo, ¿cierto? Escribir un archivo, nosotros primero necesitamos utilizar la clase file output stream. ¿Qué es lo que me permite hacer este file output stream? Es crear un archivo dentro de nuestro dispositivo con el nombre que nosotros le fijemos, ¿cierto? Ya sea puede ser un string normal o puede ser un txt en la cual nosotros le colocaríamos aquí el archivo hellofile.txt. Listo. Hay de diferentes tipos de archivo, de manera privada o de manera pública. Pero lo importante es que, importante o en lo común es que nosotros en el desarrollo de aplicaciones Android nativo se hace es que en general todo tipo de desarrollo de aplicaciones es que estos se almacenen de manera privada. Listo, chicos. Entonces, una vez que nosotros hayamos creado el archivo ya con la clase file output string, necesitamos crear los bytes o la cadena de texto los bytes de la imagen. ¿Sí? Lo hacemos eso a través del método write. ¿Listo? Y siempre para crear o hacer una lectura de un archivo es importante cerrar ese proceso. ¿Listo? No dejarlo abierto para que no haya un consumo de memoria en el dispositivo y el dispositivo no tenga que cerrar la aplicación. Listo.
Para leer un archivo ya no utilizamos el file output stream, sino el file input stream, la cual lo que vamos a hacer es solamente pasarle el nombre del archivo al cual deseamos leer, el nombre del archivo que hemos guardado, o un archivo txt también podemos utilizarlo para leer los tipos tener esa lectura del archivo, lo que hemos guardado, listo. Y podemos hacerlo a través de recuperar los bytes en caso de que fuera una imagen, o si es en temas de texto, poder recuperarlo a través del read UTF, listo. Es el que me permite leer el tipo de cadenas de string. Listo. En la inclusión de ficheros, bueno, este es otro tipo de almacenamiento que tiene el dispositivo Android nativo, pero ¿cuál es la diferencia? Que este tipo de archivos ficheros son un almacenamiento estático, el cual no se puede reescribir el archivo, solamente se puede guardar cualquier tipo de archivo dentro de nuestro proyecto en la carpeta res/raw, pero entonces, como les digo, solamente es solo de lectura nomás. Listo. Puede ser una base de datos que ya esté hecha y vamos a acceder a esa, o que queremos leer un tipo de archivo txt y queremos ir a extraer ese archivo y leerlo. Listo. Y para acceder a ese archivo necesitamos de la hoja de recursos de RAW, pero entonces a través del método OpenRAWSource, y llamaríamos entonces con el identificador que automáticamente se genera a través de la compilación del proyecto. Listo. Eso es por una parte. Por otra parte, las preferencias compartidas. ¿Qué son las preferencias compartidas? Es un almacenamiento local solamente de datos privados, ¿listo? Es un almacenamiento nativo de Android, en la cual me permite almacenar cualquier tipo de información a través del esquema de pares, clave y valor. ¿Listo? Entonces como yo lo mencioné al principio, este almacenamiento local nativo me permite para realizar configuraciones de la aplicación o para realizar la gestión de una sesión de una aplicación, en la cual necesitamos almacenar ciertos datos que el usuario va a ingresar en el dispositivo. Y por ejemplo, yo me logueo, inicio sesión en nuestro aplicativo y el servidor me va a volver un identificador, una llave privada de ese usuario. Entonces nosotros podemos almacenar esa llave de usuario privada temporalmente. Si el dispositivo llega a estar ruteado, es muy factible que la persona que quiera visualizar los datos que vamos a almacenar se pueda ser descubierto, se puedan leer fácilmente. ¿Por qué? Porque este tipo de almacenamiento guarda todos los datos en un archivo XML de forma, como les mencionaba ahorita, de clave valor, entonces ahí puede ser fácilmente descubierto. Listo, la forma de poder emplear este almacenamiento es a través de la clase sharePreference. ¿Listo? Si de pronto, muchachos, alguna duda o algo, me comentan. Con la clase sharePreference, nosotros primero tenemos que definirle cuál es el tipo o el archivo que queremos almacenar. Es decir, que podemos tener varios tipos de sharePreference en nuestro dispositivo, en el almacenamiento interno de nuestro dispositivo, definiendo su nombre y el modo que nosotros queremos hacerlo. El modo 0, el modo con valor 0, es de modo privado, tiene valor privado. Y si es -1, tenemos el modo de valor público. De la misma manera, ambos modos ambos tipos de tipo modo se van a almacenar en la memoria interna. Entonces, la manera de nosotros de poder realizar un almacenamiento inicialmente, una vez que hemos declarado el sharePreference, una vez que hemos declarado esa clase, hemos instanciado la clase sharePreference y hemos pasado, como primer atributo el nombre de nuestro almacenamiento. Y lo que hace es, en caso de que no exista este archivo, él lo crea, ¿listo? Entonces no hay problema de validar si existe o no existe y que tenemos que crearlo. Él automáticamente hace todo el proceso. Entonces, para crear nuestro dato, primero tenemos que llamar la clase editor de sharePreference y realizar una instancia de ese. Listo, una vez que nosotros tengamos esa instancia de la clase editor,
vamos a generar nuestras llaves valor, clave valor. Listo, entonces, en el caso para el tema de almacenamiento booleano, tenemos que invocar el método putBoolean para el caso de un entero putInt o de un string putString. Para finalizar la escritura de este archivo preference, nosotros tenemos que invocar el método .commit, ¿listo? De la clase editor. Para la recuperación de nuestros datos, tenemos que llamar de la misma manera como les mencionaba la clase charPreference, y él ya hace la lectura de nuestro archivo, y nosotros para extraer tenemos que invocar el método getBoolean. Listo, pasándole primero como primer parámetro la llave que nosotros creamos, la llave que nosotros le pasamos en el almacenamiento para poder guardar ese valor. En ese caso, si es valor 1, decíamos que era un booleano, entonces nos va a volver el booleano. ¿Qué es lo que pasa? Que como segundo parámetro, nosotros si queremos, no es una opcional, es un segundo parámetro opcional, la cual nosotros podemos decirle, si ese parámetro, si el valor de la llave valor 1 no existe, nos puede devolver el valor de falso. Es decir, entonces que como segundo parámetro le podemos ingresar el resultado por defecto en caso de que la clave no exista dentro de nuestro almacenamiento. Listo, y se obtiene, para el tipo de dato que nosotros vamos a almacenar, se obtiene de la misma manera. Si es booleano, entonces getBoolean. Si es un entero, getInt. O si es un string, getString. Pero en este caso no utilizamos el proceso de commit, por lo cual este solamente es de lectura. Cuando es de almacenamiento, si llamamos el tema de commit. Listo. El tercer paso es el almacenamiento SQLite. Listo. En este proceso de almacenamiento ya nos permite hacer un almacenamiento de datos más estructurados en una base de datos privado. Igual, si el celular está ruteado, podemos también extraer ese almacenamiento muy fácil, a pesar de que se pueda guardar la memoria interna. Listo. Y como tal, la base de datos SQLite es la más usada debido a la gestión, la gestión que tiene, que es muy liviana, su instalación es muy liviana y todos los procesos es muy fácil de hacerlo. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Ah, sí, porque me están confirmando por WhatsApp que a Gilmer Ortiz, se le cortó la transmisión. Listo, chicos, entonces, como les mencionaba, se me perdió el persistencia de datos. Un momento, chicos, voy a escribirles aquí. Entonces, en la parte del almacenamiento con SQLite existe otro tipo de almacenamiento de base de datos para Android. En especial para Android y para iOS, que se llama RealmDB. Este almacenamiento también es estructurado, pero no SQL. No es SQL. Es decir, que este almacenamiento de RealmDB, que es el otro proceso que existe para dispositivos móviles y es también en tiempo real, almacenamiento en tiempo real, no como SQLite, es una de las ventajas que se tiene, pero este motor de base de datos RealmDB lo que hace es almacenar toda la información en un archivo JSON, los datos en formato JSON, en la cual nosotros para ese tipo no tendríamos como tal una sentencia de búsqueda muy sencilla, siempre estaríamos llamando a toda la información y empezaríamos a filtrar estos datos.
Es un almacenamiento, RealmDB es un almacenamiento muy chévere debido a lo que le mencionaba, que es un almacenamiento en tiempo real. O sea, todo lo que tú guardes en un dispositivo se puede ver replicado en otros dispositivos dependiendo de la configuración que nosotros le demos, o puede ser solamente un almacenamiento local. Pero entre estos dos almacenamientos de base de datos, SQLite y RealmDB, es que el SQLite pues es un poco más, es un más liviano. Listo. Para realizar este almacenamiento, nosotros sí debemos crear una clase padre que tiene que heredar de la clase SQLite OpenHelper, listo, de la misma librería de Android nativa. Entonces, principalmente nosotros debemos crear dos instancias, en la cual le fijamos primero el nombre de nuestra base de datos, listo. Y es importante tener las dos clases onCreate y onUpgrade. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que nosotros creamos nuestra base de datos dentro de la clase, dentro del constructor, siempre se va a llamar el método onCreate para crear nuestras tablas en la base de datos. Y el método upgrade es ¿para qué? Para realizar actualizaciones de la base de datos en posteriores instalaciones. Es decir, que si en una instalación inicial tenemos una tabla llamada usuarios con 3 campos y nosotros queremos que en las próximas instalaciones queremos realizar agregarle un campo extra a esa tabla de usuario. Entonces lo que necesitamos utilizar aquí en el upgrade, validar que si la versión anterior es menor a la versión nueva, entonces aquí tenemos que hacer una actualización de la tabla a través de una sentencia SQL, ¿listo? Y en el onCreate, si necesitamos crear una nueva tabla independiente de la versión del dispositivo que vamos a instalar, las nuevas actualizaciones, no hay problema, ya estaríamos llamando de la misma manera. Chicos, de pronto alguna pregunta o algo, me escriben en el chat del remoto para poder comentar, para poder dar respuesta. Listo, si tenemos preguntas me escriben por favor ahí en el chat y estaré atento para responderlas. Bueno, en esta clase que hemos creado para nuestra clase padre de almacenamiento, yo en el documento que subí, en el ejemplo de almacenamiento de persistencia con SQLite, yo no estoy utilizando esta lógica en el constructor, solamente lo que hice fue crear la base de datos, ¿cierto? Inicialmente, que él me creara, o sea, apenas se instale la aplicación, él me crea la base de datos, es decir, que no necesitaba de todo este código. ¿Qué es lo que pasa? Que en este ejemplo que yo tengo aquí, yo ya tenía una base de datos, la cual yo iba a extraer esa base de datos. Es decir, que yo puedo crear a través de una herramienta externa para desarrolladores, para SQLite, yo puedo crear mi base de datos, ¿cierto? Crearla ya, mi base de datos con todas sus clases que nosotros deseamos tener y guardarla en nuestro archivo, en nuestro proyecto, en la parte de assets o de raw. Y para extraerla, lo primero que tenemos que validar es que nuestra base de datos exista. Listo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo en este check database es chequear nuestra base de datos y poder abrirla. Listo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es abrir la base de datos, concatenar mi ruta en la que se encuentra en el path. Listo. Y aquí le estoy haciendo un separador, un slash y concatenando el nombre de la base de datos. Entonces, aquí estoy validando que si se pudo abrir la base de datos, voy a decirle al método que me retorne un true. ¿Listo? Y cierro la base de datos. En el constructor, una vez, en caso de que no exista esa base de datos, no se puede acceder a esa base de datos, lo que nosotros vamos a hacer en ese momento es abrir el archivo de la base de datos, abrirlo, extraer toda la información que tenemos en el momento, leer toda la información, es decir, toda la base de datos y sus tablas, ¿cierto? Y crearla dentro de nuestro archivo.
O sea, podemos tener nuestro archivo de base de datos y necesitaríamos, para poder empezar a trabajar con esa base de datos, lo que haríamos es reescribir esa base de datos dentro de otro archivo, dentro de otro path, y poder generalizar, poder continuar o poder llevar a cabo todo el tema de almacenamiento. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo chévere de este almacenamiento de SQLite? Era lo que yo les mencionaba, que son todos métodos con SQL, sentencia SQL, a diferencia del ReamDB. SQLite, a través de la clase SQLite Database, él me permite realizar una búsqueda de parámetros a través de dos opciones. Uno es ingresar una sentencia SQLite, o dos, ingresar a través del método, la invocación o llamar el método query a través de ciertos parámetros, asignando ciertos parámetros y poder extraer la información. En el caso de que utilicemos invoquemos el método raw query, nosotros tenemos que pasarle de manera de un string, de una cadena de caracteres, toda la sentencia SQLite, la que nosotros deseemos invocar para poder extraer todos los datos que deseemos. Una vez que nosotros tengamos esta sentencia, se ingrese esta sentencia, la información se va a almacenar en la clase cursor, también de la base de datos de SQLite, también de la clase de SQLite. Listo. En este caso, en ese ejemplo que tenemos, lo que vamos a hacer es que me va a seleccionar todos los campos de la tabla cliente donde la ID sea igual a un valor que nosotros le queremos pasar. Listo. En el caso de invocar el método query, hay varios métodos que nosotros necesitamos invocar. Nosotros debemos pasar ciertos parámetros a esa invocación de ese método query. El primer parámetro siempre va a ser true. ¿Listo? El segundo parámetro que le vamos a pasar es el nombre de la tabla. El tercer parámetro que nosotros queremos es las columnas que queremos extraer. Los argumentos que me permite hacer es definir cuál es el filtro que yo le voy a realizar a nuestra tabla. El parámetro null, aquí está el parámetro valor argumentos. Lo que vamos a ingresar es el valor del filtro, pasarle el valor del filtro que nosotros vamos a realizar la búsqueda. Listo. Y el ordenar por, lo que vamos a hacer es realizar un almacenamiento, vamos a realizar un ordenamiento de nuestros resultados. Listo. O realizar también una agrupación. En este caso podemos decirle primero, le vamos a decir que en el ejemplo vamos a llamar la tabla clientes, vamos a extraer todas las columnas con el ingreso null como parámetro. Le vamos a decir que vamos a extraer todas las columnas. Null no quiere decir que no vamos a extraer ninguna columna, no, sino que vamos a extraer todas las columnas. Le vamos a decir que el parámetro de búsqueda o de filtro de nuestra base de datos es a través del identificador ID. Listo. Y después de eso necesitamos pasarle toda la cadena o el número de filtros, el número de filtros no, sino que a través del string nosotros vamos a formatear cuáles son los parámetros que se van a ingresar. Es decir, que si nosotros colocamos en esta consulta de aquí, le decimos que consulte por el ID y consulte por el nombre, entonces en esta cadena que nosotros vamos a buscar necesitamos pasarle dos parámetros. Por cada signo de interrogación que nosotros le pasemos, nosotros necesitamos ingresar en el siguiente parámetro la misma cantidad de signos de interrogación, pero con el valor a buscar. Es decir, que yo voy a buscar inicialmente, yo iría a buscar primero por el ID, identificar por el ID. El primer parámetro que yo voy a ingresar en ese signo de interrogación va a ser el 01, y el segundo parámetro para poder buscar por el nombre va a ser por el segundo parámetro de la cadena de string, ¿cierto? El arreglo de string. Listo. En caso de
que nosotros no o sea, solamente queremos una sola nomás, un solo, entonces borramos los parámetros, o sea, entonces como les digo, dependiendo del número de signo de interrogaciones que fijemos en este parámetro de argumentos, tenemos que ingresar esa misma cantidad de parámetros en el siguiente parámetro de ingreso, que son los valores de argumentos. ¿Alguna duda, chicos? Listo, chicos, entonces continuamos. ¿Qué son los content provider? También es un tipo de almacenamiento, pero ya es almacenamiento de un almacenamiento de datos ya propio de Android, ¿cierto? Que forma parte como tal del sistema operativo Android, en la cual nos proporciona una interfaz para poder trabajar con todo ese tipo de datos, es decir, con los contacts, almacenamiento multimedia, directorios de usuario, los logs, entre otros. Para acceder a este almacenamiento, nosotros tenemos que utilizar la clase Content Resolver, ¿listo? Entonces, dentro del almacenamiento Content Resolver, nosotros tenemos todo el tema de, primero vamos a crearse una instancia solamente de la clase para poder ir a obtener esos datos. El paso siguiente es lo mismo, es parecido a este método. Necesitamos invocar al método query y es muy similar al del SQLite, ¿cierto? En la cual me permite generar todas las búsquedas, pero en este caso nosotros, en esta consulta query, nosotros primero necesitamos pasarle la ruta del proveedor, la ruta de los datos que nosotros queremos obtener. En el content URI, en este caso, en ese ejemplo, lo que estamos diciendo es que vamos a extraer es la URL de los contactos. Y en lo seguido, como el parámetro siguiente a pasarle al usuario, lo que vamos a decirle es el parámetro inyección, en el cual me va a retornar todas las columnas que se puede obtener de este almacenamiento, tal cual o similar al del SQLite. El tercer parámetro es en la parte de selection, va a ser todos los criterios de búsqueda similar a SQLite, en la cual se definen el criterio de búsqueda con un signo de interrogación, en el cual el valor que se va a ingresar en el signo de interrogación se debe colocar en el parámetro selection arguments a través también de un arreglo de string. Listo. Y como último parámetro es para vamos a retornar los datos según el orden que nosotros les demos a través de una clave. Es decir, que esa clave puede ser el nombre de una columna, o decirle que tiene que ser de manera alfabética, ordenada, ascendente o descendente. Exacto, cuando se utiliza, aquí tengo una pregunta de José Enríquez que me dice que en este caso cuando se pone un AND siempre es entre comillas, exacto. En este caso nosotros tenemos que definir tanto en los content provider como en la parte de los SQLite, cuando utilizamos en SQLite, cuando queremos utilizar ya sea un AND o sea un OR que filtre por el uno por el otro, por un parámetro o filtre por el segundo parámetro, utilizamos el signo de interrogación, pero dependiendo se colocan comillas en los signos de interrogación, pero dependiendo del tipo de cadena que vamos a ingresar. En este caso, en el ID, como es de tipo entero, entonces lo dejamos normal, ¿cierto? Pero cuando es de tipo nombre, tendríamos que colocarle las comillas como menciona José. Exacto, sí, exacto, es correcto. Todo este paso de parámetros es para no realizar sentencias SQL directas. Pues no tanto por seguridad, sino por facilidad y por facilitar al usuario el trabajo. No tener que escribir toda la cadena de SQLite, colocar select, info, todo ese proceso,
sino que va a hacerle más fácil la búsqueda al desarrollador. Y por otra parte es que el método query es más fácil como para ir a buscar una sola tabla de la base de datos. Y ya el raw query es cuando ya necesitemos de pronto, bueno, dependiendo de cierta información que yo obtenga en una tabla, necesito ir a consultar otra tabla, ¿cierto? Como voy a ir a hacer una relación de varias bases de datos, entonces ahí ya tenemos que utilizar e invocar el método raw query para poder pasar la sentencia SQLite. José, si me dice explicar, me dice entender. José, vale, gracias. Listo, chicos. Entonces, vamos un momento aquí a la herramienta de Android Studio. Quiero explicarles algo referente a lo del almacenamiento, perdón, lo de la solicitud de permisos en Android que habíamos hablado en la anterior clase. Y es que es muy importante que para cuando queremos acceder a información privada del usuario, la cual, como yo les mencionaba en la clase anterior, para no tener ningún problema de temas legales y de privacidad y todo el tema, es importante solicitar estos permisos. Entonces, importante, cuando se creen, es posible ustedes crear un método genérico o un método específico por cada uno de los permisos que nosotros queremos solicitar. Es decir, que podemos pasar, si queremos hacer un método genérico para todos nuestros permisos, podríamos utilizar un método similar a este, pero como parámetro inicial el permiso que queremos pasarle. ¿Listo? Entonces podríamos utilizar diferentes tipos diferentes tipos de lógicas o un solo método en el cual le pasamos el parámetro y ya podemos validar si existe o no existe el permiso. Entonces, para nosotros consultar el permiso, muy importante, principalmente es hacer una validación interna en la cual me diga si el SDK de nuestro aplicativo o del sistema actual en la cual se está ejecutando es menor al 23, es decir, es menor al 6, entonces se va a retornar, no va a tener que realizar ningún permiso, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a realizar un cambio. Vamos a decirle que este me marque true y le vamos a decir aquí true. En el caso, como yo les había mencionado, cuando es menor a la versión 6, no hay necesidad de solicitar permisos. Listo. Entonces, si es menor a la versión 6 del dispositivo, entonces le volvemos un true. En el caso de que sea mayor a 6, nosotros tenemos que decirle al usuario, nosotros tenemos que primero preguntar si ese permiso, el permiso solicitado en este ejemplo, vamos a solicitar el permiso de llamada telefónica, en la cual nosotros tenemos que decirle si el permiso de la llamada, vas a chequear el permiso, tenemos que pasarle primer parámetro, el contexto de la cual estamos trabajando, ya sea una actividad o un fragmento, y tenemos que pasarle como segundo parámetro el permiso que queremos ir a consultar. Este nos va a devolver dos resultados, uno que dice permission grant o permission denied. Mira, aquí está, estos dos resultados son los que me va a obtener esa consulta anterior, denied o granted. En este caso es -1 si está denegado y 0 si está habilitado, si está permitido. Listo. Entonces, en caso de que el permiso esté habilitado, lo que nosotros vamos a hacer es decirle al usuario que el permiso está permitido. En caso de que no tenga el usuario, no haya permitido el acceso a las llamadas, nosotros tenemos que decirle que solicite el permiso al usuario. Es decir, que a través de este método request permission, lo que va a hacer es mostrar un evento, un diálogo nativo de Android con sus ya respectivos nombres, label, mensajes, en la cual se va a solicitar el permiso.
Y una vez que nosotros utilicemos e invoquemos este método request permissions, lo que nosotros vamos a hacer es, listo, el dispositivo nos muestra un mensaje con la solicitud del permiso, y nosotros, para detectar cuál fue el resultado de esa acción o de esa respuesta del usuario, vamos a necesitar utilizar este método override llamado request permission result para obtener esa información. Primero, para nosotros extraer y saber qué permiso fue que se le solicitó al usuario, en el método de la invocación del request permission, al final se le está pasando el ID de esa solicitud para poder nosotros diferenciar otras solicitudes, ¿cierto? Y como segundo parámetro le estamos pasando el arreglo de permisos que nosotros queremos solicitarle al usuario. En este caso solamente un solo permiso, listo, y va a ser con el identificador 100. Entonces, para nosotros obtener y extraer esa información, con el request code vamos a validar si ese request code, el código de la petición, es igual a 100, que fue el que solicitamos, y vamos a validar que el resultado de los permisos que respondió el usuario sea mayor a 0. ¿Listo? Y si ese resultado o cada uno de los resultados es correcto, en caso que cada uno de esos resultados es correcto, lo que ya haríamos es realizar una llamada. Haríamos la tarea, en este caso del ejemplo, es una llamada telefónica. Pero en caso de que no sea aceptado el recurso, ¿cierto?, hay que decirle aquí al usuario que el permiso no fue solicitado a través de un mensaje de texto. A través de un alert dialog. Mensaje de texto no, sino a través de un alert dialog se va a solicitar el permiso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Un ejemplo sencillo. Vamos a crear un botón rápidamente. Botón match. Vamos a decirle que es ancho del dispositivo, altura de acuerdo al contenido. Listo, el texto, entonces llamar. Vamos a ingresarle que el nombre del texto va a ser llamar. Vamos a colocarle su identificador, ¿cierto? Button llamada, botón llamar. Botón llamar. Listo, y vamos a colocar el ingreso de los datos. O bueno, en este momento coloquémosle un dato fijo. Vamos a instanciar el botón. Vamos a instanciar la clase de el widget button. Vamos a buscar el recurso que nosotros hemos definido, el método button. Vamos a fijar la acción de set on click listener new. Listo, vamos a fijar el método on click para detectar el clic del evento sobre el botón, y vamos a decirle entonces boolean. Vamos a fijar la variable de respuesta result es igual a validar permiso. Entonces, si tenemos el permiso, si el resultado es exitoso, si el resultado es verdadero, vamos a realizar la llamada telefónica. Si no, lo que le diríamos al usuario es un mensaje. Vamos a mandarle un toast, la cual le vamos a decir, vamos a pasarle como parámetro, como contexto, que es la aplicación, no es el evento on click. Listo, y le vamos a decir como mensaje, es importante seleccionar, confirmar el permiso solicitado, y le vamos a pasar el tiempo, cierto, el ensure.show. Vamos a visualizar el mensaje. Bueno, vamos a hacer otra cosa muy diferente. Sí, vamos a hacer algo diferente.
Vamos a decirle al usuario, si tenemos el permiso correcto, o sea, no tenemos que que el usuario intervenga en el permiso. Entonces, si ya se ha solicitado el permiso o no haya intervención del permiso debido a que se ejecuta un dispositivo menor al 23, entonces realizamos la llamada telefónica. Listo. En caso de que el permiso es necesario, o sea, no se ha aceptado el permiso, el usuario anteriormente no ha aceptado el permiso, es un dispositivo mayor a la versión 23, vamos a realizar la solicitud. ¿Qué pasa? Que en caso de que el usuario no lo llegue a solicitar, no lo llegue a responder, llegue a ser falso, entonces aquí le vamos a decir aquí que es false. Listo, y que el usuario es importante confirmar el permiso solicitado. Vamos a generar en el 6. Listo, aquí se está inicializando el emulador. Listo, aquí dice que ya se está ejecutando la aplicación. Mira, entonces llamar. Desafortunadamente dice que hay un error, verifiquemos. Bueno, validemos. Tenemos que validar. Bueno, validemos primero el locat. Me dice que el permiso, dice el archivo null pointer, create permisos. Validemos que dice que es mayor a 0. Pero antes de eso, dice Runable Packet Installer, no se puede inicializar la actividad null pointer exception. Pero antes de eso, no tenemos es la declaración. Vamos a colocarle un breakpoint aquí y validamos, pero no hemos instanciado el permiso como tal anteriormente, por eso es uno de los errores que tenemos. Aquí tenemos que especificar el permiso que necesitamos hacer, en este caso el de llamada. Tenemos que fijarle en el archivo Android Manifest el permiso y vamos a realizar la ejecución otra vez y validar los datos que tenemos. Importante, muchachos, cada vez que les llegue un error, de pronto algo importante, loadcat, listo, para poder tener esa información. Mira que aquí me va a decir que la versión del dispositivo es la 23, es decir que es de tipo 6, cierto. Entonces va a saltar la validación inicial. Aquí vamos a consultar el permiso. Me dice que el permiso es -1, es decir que no se ha aceptado el permiso, cierto. Continuamos, me va a solicitar el permiso, cierto. Entonces validamos, mira que aquí lo que les decía, ya me va a solicitar el permiso que yo les había mencionado. Este permiso se configura en el idioma según se tenga en el dispositivo. En caso de que sea español, este mensaje nativo definido ya por el dispositivo va a venir en español, listo. En caso de que nosotros le demos denegado, mira, es importante confirmar el permiso solicitado. ¿Sí ves? En caso de que le demos otra vez clic continuar, mira que él va a validar otra vez y me va a decir, ¿sí ves? Me pasó la sentencia else. ¿Por qué? Porque no he confirmado el permiso. Listo, vamos a darle continuar. Listo, voy a decirle permitir. Y aquí tenemos un error en temas de, vamos a validar qué error tenemos aquí en el log. Vamos a validar cuáles fueron los permisos.
Vamos a detectar a ver cuál fue el problema. Permissions. Dice desafortunadamente la activity no found exception. No activity. Directamente suscribiendo el paquete list. Dice que tenemos un error en el start activity intent. True. No activity start intent activity. Vamos a validar. Vamos a mirar esta parte de los permisos, la de la llamada en el call phone. Es con setData URI parse. Me estaba confundiendo aquí porque necesitamos llamar el URI.parse y definir el texto de la llamada internamente. Aquí se me está perdiendo la información que yo estaba obteniendo. Entonces cuando realicemos la llamada, como ya teníamos el permiso habilitado, entonces ya tengo el acceso a las llamadas. Listo, vamos a finalizar el permiso. Vamos a las configuraciones y vamos a deshabilitar el permiso. Vamos a nuestra aplicación. Example con Andre application. No lo encontré. Bueno, vamos acá, mi application. Vamos a decirle que nos abre la información del dispositivo. Vamos a los permisos, se los deshabilitamos y volvemos a abrir nuestra aplicación. Listo, le damos llamar. Mira que él dice que el aplicador solicitó otra vez el permiso del usuario para poder acceder. Listo. Entonces si le damos permitir, él debería realizar la misma acción, pero en este caso tenemos un problema y es por el mismo intent que nos faltó el URI parse. Listo, ahí ya le pegué la acción. Vamos a inicializar otra vez la ejecución. Vamos a la configuración. Abramos la configuración de nuestra aplicación. Pues esta no es. Vamos a abrirla. Vamos a los permisos, los deshabilitamos otra vez y continuamos otra vez a abrir la aplicación. Le damos llamar. En caso de que yo permita, él me va a realizar la llamada. ¿Sí vieron? Entonces ahí estaría como los dos procesos que nosotros queremos realizar. Si lo queremos hacer directamente, o sea, si tenemos el permiso, haríamos la comunicación, ¿cierto? Haríamos el proceso, la tarea subsiguiente, la tarea siguiente a realizar. Y en el caso de que el usuario ya se le solicite el permiso y él lo acepte, entonces realice de una vez la acción, o no necesariamente hay que hacer ese tipo de cosas. Podemos eliminarlo y solamente mostrarle el mensaje de que el permiso es solicitado si el permiso es diferente del aceptado, y cada vez que el usuario, una vez el de la respuesta del permiso, vuelva otra vez, tenga que darle clic otra vez sobre el botón y solicitar el permiso. ¿Alguna pregunta, chicos?
Chicos, ¿alguna pregunta? Vale, chicos, entonces vamos a visualizar en este momento lo que les había mencionado del SQLite. En el ejemplo que yo les había mandado, hay diferentes, como les decía ahorita en la presentación, tenemos una clase padre, ¿cierto? Que se llama SQLite Helper, la cual vamos a heredar de la librería, o sea, de la clase SQLite Open Helper de la librería de Android, ¿cierto? Entonces, como les decía, en la parte del constructor, en el ejemplo que yo les hacía, yo validaba primero la existencia de la base de datos que tenía. Y con base en eso, pues yo la reescribía para tenerla en nuestro archivo y poder empezar a realizar poder sobreescribir nuestra base de datos y poder actualizarla y hacer diferentes acciones sobre la base de datos. En este caso, yo utilicé la base de datos, he creado la base de datos a través del constructor, pero a través del método super, ¿cierto? A través del método padre. En este caso, lo que va a hacer este método super es realizar de una vez la creación de la base de datos, y en el método create estaríamos realizando la acción de crear la tabla, ¿cierto? de la clase de tareas SQLite. Lo importante es, o sea, según la mejor práctica que uno debe realizar cuando se trabaja con base de datos, es tener una clase padre, ¿cierto? De cual vamos a definir las tareas, crear las tareas, actualizar nuestra base de datos, definir el nombre de nuestra base de datos. Y para generar cada una de las acciones que debemos hacer en una de las tablas, no, es importante crear, en las buenas prácticas, importante crear una clase independiente de las otras tablas. Es decir, hay que crear una clase que herede el SQLite Helper de la clase que hemos creado anterior para acceder a nuestra base de datos para cada una de las tablas que queremos. Definimos nuestras columnas, el nombre de la tabla en nuestras columnas que va a tener nuestra base de datos. Vamos a realizar nuestra sentencia de SQLite, ¿cierto? Para crear nuestra base de datos. Hay una cosa, y es que SQLite, la parte de ejecutar, de crear nuestras tablas de manera dinámica y por código, no tiene, en este caso, si no tiene una parametrización de datos, sino que ya toca crear la sentencia de crear nuestra tabla, ¿sí? Ya directamente, como hablamos, como preguntaba hace rato José, de colocar toda la sentencia completa. Listo, entonces, y es en ese caso para crear la tabla de manera dinámica desde el principio de nuestra aplicación, sin tener que ir a crear la base de datos, sino que todo por código. En este caso se hizo todo por código. Listo. Para extraer los datos, como yo les mencionaba, yo utilicé la tabla query por facilidad de poder extraer toda la información. Listo. Entonces, mira, dentro de las cosas que yo les decía, mira, se puede colocar las columnas a extraer de la tabla, la selección de los archivos, los argumentos, los valores que se van a pasar en la selección. Hay una opción que nosotros, si queremos, podemos llenar esta columna selection argument para pasarle los valores a filtrar, o solamente en el parámetro selection podemos, en vez del asterisco, del signo de interrogación, le pasamos directamente el valor a filtrar. Entonces no es necesario utilizar la selection argument, pero como les digo, por buena práctica y por recomendaciones, es mejor utilizar ambos parámetros, tanto el null, el selection, como los valores de la selección. Listo. En la variable cursor, como yo les explicaba, ahí se van a almacenar toda la consulta de nuestros datos de forma estructurada, pero para poder extraer esa información nosotros necesitamos ir extrayendo dato por dato de dentro del cursor. Es decir, que necesitamos crear una lista. En este caso necesito crear una lista del tipo de dato que nosotros queramos. En este caso, en el ejemplo que les mandé, era de tipo tarea, del modelo tarea.
Y para extraer cada uno de los datos y almacenarlo en cada modelo, ¿cierto? Para ir agregándola a la lista, es importante llamar los métodos getIn en el caso de que sea un entero, getString a través del método cursor para extraer el tema de string, o un boolean también hay, getBlock, que son para los boolean, o getDouble para los números double, o float, listo, enteros, o long. El long se utiliza mucho, compañeros, es para extraer el tipo de dato de fecha. Es decir, que SQLite no almacena como tal la fecha, el tipo de dato fecha. En SQLite hay que trabajar el formato fecha en términos de long, es decir, en términos de los milisegundos que tiene esa fecha. Listo, entonces se almacena el tiempo en términos de long, se guarda en long y se extrae la fecha en long. Listo, y se hace una conversión de long a fecha y de fecha a long para hacer el almacenamiento y la extracción. Es decir, que primero para guardar una fecha long hay que hacer el parseo de fecha a long, y para mostrar la fecha desde long a fecha. Para eliminar un ítem, un registro dentro de nuestra base de datos, nosotros tenemos que utilizar invocar el método delete, o en el caso de actualizar, el método update. Listo. Siempre que se haga este tipo de consultas o una transacción dentro de la base de datos, es importante cerrar el acceso, la transacción a la base de datos, nunca dejarla abierta, es primordial cerrarla. Listo, para que lo que les mencioné al principio, importante para que no les vaya a cerrar la aplicación y no haya disponibilidad de recursos del dispositivo. En el update también tenemos la acción de ingresar los parámetros, la información a actualizar por parámetros. Es importante, tanto para crear como para actualizar parámetros, es importante utilizar la clase ContentValues. Cuando vamos a crear un registro en nuestra base de datos, utilizamos el ContentValues con todas las columnas que nosotros tenemos en nuestra tabla. En este caso, nosotros tenemos una columna llamada ID, pero a esa no se la pasamos en el registro para crear un registro. ¿Por qué? Porque se le está diciendo que es de tipo entero, primario, pero es autoincremental la llave, entonces no es necesario irle pasando el dato. Pero si la llave primaria de nuestra tabla es de un tipo de dato que nosotros necesitamos ingresar, es importante ingresarlo en el ContentValues. Lo que hace el ContentValues es realizar un formato del nombre y que sea asignado a ese aquí de la columna, y él a través del método insert ya hace ese proceso, esa conversión del almacenamiento en su respectiva columna, de los datos en su respectiva columna. Y en la actualizar un registro hacemos lo mismo, solamente pasamos en la clase ContentValues solamente los campos importantes, solamente los campos que queremos actualizar. Listo. Y a través de los argumentos, a través del paso parámetros en el método update, en el where, mira, el caso que yo les decía hace rato, en el caso de la parte del selection, en este caso para el update se llama la cláusula where, en la cual vamos a fijarle cuál es el identificador o la columna que vamos a modificar. Listo. Y en el selection arguments, vamos a través de un arreglo de string, vamos a definir cuáles son los valores que necesitamos pasarle a la cláusula de where. Listo. Lo mismo pasaría en el otro, en la consulta y de la eliminación. Mira que le estamos pasando una vez la sentencia where, la cual vamos a nosotros a modificar o a identificar. Listo. Y el valor de ese registro. Listo, chicos. Eso es por hoy la última clase que estamos validando. Si de pronto tienen alguna pregunta, chicos. Sí, exacto. Cuando nosotros creamos
El proceso, como les estaba explicando en este momento en el ejemplo que les mandé, todo ese proceso que se hace, él hace automáticamente, crea automáticamente la base de datos sola y después nosotros tenemos que, según el proceso, ir agregando todas las tablas para que se organice nuestra base de datos. No, el SQLite es en este momento, para cuando se trabaja SQLite, son almacenamiento, solamente almacenamiento local. Ese no tiene acceso a servidor. No, ahí solamente es almacenamiento local. El almacenamiento RealmDB sí tiene un almacenamiento en tiempo real y a un servidor. Se guarda la información tanto local en el dispositivo como en el servidor, pero a través de RealmDB. Ese lo pueden buscar y eso es una herramienta, un motor de búsqueda muy bacano. Pero SQLite solamente es un almacenamiento local, la cual se puede construir a través de código, la base de datos, como les pasé el ejemplo, en el que están en el archivo en el curso, o definiendo de una vez una base de datos con sus tablas respectivas y poder empezar a trabajar el tema. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Esto es por todo, chicos. Gracias por su atención en todas las clases. Espero les haya servido mucho el curso. Espero se hayan metido muy a fondo en tema de Android nativo. Van a poder diferenciar tanto lo que vieron en el módulo anterior y en el módulo siguiente con Xamarin. Ustedes ya tomarán la decisión cuál va a ser el proceso que van a desarrollar, por cuál van a seguir. Es importante tener en cuenta, chicos, que cuando se trabaja nativamente podemos utilizar mucho los recursos del sistema, muchos de los recursos del dispositivo móvil. No existen limitaciones, solamente ya depende del dispositivo, la memoria del dispositivo que se tenga, el procesador que se tenga en el dispositivo y ya. Chicos, ahí en el curso está toda la información, están los documentos. Por si pronto tiene dudas, me pueden escribir al grupo, al WhatsApp. Listo. Muchas gracias por todo. Me pueden escribir también al correo. Gracias por todo. Buenas noches, muchachos. Disfruten el siguiente módulo.